Tema 63. ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, esta vez con un poco más de energía y vitalidad. Espero. Em, Vamos a hacer un repaso de por dónde viene la cosa, de lo eterno y lo finito, de la luz y la oscuridad, para llegar a hoy, que es la verdad y la mentira. ¿Mm? Bien, entonces, recordemos que nosotros, dentro del concepto de Libra, recordemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en Libra es tratar de encontrar el punto medio de la balanza, ¿sí? Nosotros en una balanza, como es Libra, la energía que tiene esta constelación tiene que ver con poner orden entre dos cosas, ¿sí? Que supuestamente están opuestas entre sí, pero que cuando yo las equilibro, ¿sí? Encuentro el punto medio que está en el corazón. Entonces, la tarea fundamental y más importante de Libra no es deshacerse de uno para encontrar el poder de este otro. Porque si yo me deshago de uno, ¿qué pasa? Hay desbalance, ¿sí? Entonces el corazón me queda como así. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es encontrar el balance. ¿Y cómo encuentro el balance en las cosas de la vida? Lo encuentro a partir de darle un propósito y un sentido a por qué existen esas cosas, que desde un punto de vista lejano dan la sensación de oposición, pero desde un punto de vista cercano dan la sensación de equilibrio. Por eso Libra es yo equilibrio. Dicho esto, entonces, tengo que encontrar el balance entre las cosas. Por eso durante todo este mes lo que vamos a estar haciendo es justamente balancear cosas que creemos que están opuestas entre sí, pero que en realidad lo que estamos haciendo es unir el equilibrio de las cosas, encontrar el punto de máximo equilibrio. Ver por qué algo que para nosotros es opuesto entre sí, en realidad para el universo es complementario. Ah, bien, no dije nada muy... veo que algunas personas me dicen que estoy yendo muy rápido o lo que sea. No dije nada muy ¿cómo se dice esto? Muy analizar. Simplemente describí lo que va a ser el mes en cuestión de equilibrio. De que los opuestos, ¿sí? En realidad son complementarios y por eso vamos a estar analizando justamente los opuestos que creemos entre sí como complementarios. Es todo lo que dije en mi palabrería argentina. Entonces, lo que decía, el primero de estos dos conceptos que trabajamos era lo finito y lo eterno. ¿Mm? Bien, recordemos resumidamente que los dos conceptos de eterno y finito están relacionados básicamente con el concepto de que el movimiento del universo es un movimiento eterno, como un péndulo que se va moviendo en diferentes formas, ¿sí? Constantemente generando movimientos inerciales de un punto al otro. Y, y el concepto de finito se refiere al instante en que el péndulo de la realidad toca su límite máximo de energía para empezar a volver hacia el centro. A ese instante nosotros le llamamos límite y por lo tanto lo que se termina, que es fin, finito. Entonces recordemos que en todo este movimiento del mandala, el péndulo tiene millones de momentos en que termina y vuelve a empezar. Y termina y vuelve a empezar. Y termina y vuelve a empezar. Por lo tanto, es un movimiento eterno. Es constante y eterno. Y la eternidad es una constante de momentos finitos. Esa es la descripción de cómo se combinan las dos cosas. No son cosas separadas entre sí, sino complementarias. Y es por esto que todos nosotros somos expresiones finitas de un universo eterno. Y cuando nacemos y morimos, ¿sí? Es uno de esos momentos del péndulo. Nacer y morir. Nacer y morir. ¿Sí? Y ese concepto no es formando una línea recta. Este concepto es formando millones y millones de aspectos en diferentes formas.
Bien, entonces, por esto, la vida y la muerte son continuos, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que nosotros llamamos finito, ¿sí? En realidad es el comienzo de otra cosa. El momento finito, que es la muerte, para nosotros, por ejemplo, es el punto de inercia para una nueva vida, ¿sí? Porque cuando termina de moverse el péndulo para este lado, la fuerza de este péndulo genera inercia hacia el otro lado para buscar su equilibrio. Entonces, esta fuerza con la que baja, lo que acá terminó como muerte, va hacia el otro lado como vida, porque ahora tiene energía, ¿sí? Entonces, de esa manera, la muerte genera vida, la vida genera muerte, y constantemente todo lo que para nosotros fue un proceso finito es en realidad un concepto eterno. Y, y nunca ese péndulo pasa por el mismo lugar, sino que siempre, si antes veíamos una recta así, ¿sí? Cuando venga el péndulo venía de esta manera, pero luego se va moviendo un poquito y va siendo así. Y otro poquito y va siendo así. Y otro poco y va siendo así. Siempre cambiamos de perspectiva. Es la búsqueda del equilibrio constante. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces, vamos al concepto de luz y oscuridad. Bueno, ¿qué significa luz y la oscuridad? Pensemos ahora en lo siguiente. Pensemos que este péndulo es un foco de luz, ¿sí? Una bombilla de luz que con un cable largo está moviéndose de un lado para el otro. Donde va la luz, lleva conciencia, ¿sí? Entonces a veces esa luz va hacia un punto, enfoca la luz y pone la conciencia en ese lugar, ¿sí? Y se va hacia el otro lado. Y constantemente va haciendo ese movimiento penduleante en el universo, pero en lugar de ser un péndulo, es un foquito de luz colgado por un cable. Entonces, si nosotros observamos, imagínense esto, si nosotros observamos en una esfera cerrada y en el medio este cable con una lámpara que se mueve una y otra vez de un lado para el otro, lo que vamos a percibir es que el lugar donde mayor luz hay es donde el péndulo se mueve, ¿sí? Donde la lamparita se mueve, va a haber más luz en ese lado y va a ser más tenue del otro lado. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que en sí, la oscuridad, ¿sí? Es un concepto, ¿sí? La oscuridad es un concepto de vacío. No es que la oscuridad exista como opuesto a la luz, sino que existe como concepto de vacío, ¿sí? Vamos a tenerlo hasta ahí. Es decir, que por el momento vamos a entender de que la oscuridad contiene la luz, porque del vacío es donde surge la luz. Entonces, no hay opuesto acá. Todavía no existe el opuesto. Está conteniendo a la luz, ¿sí? Cuando surge la luz, ¿qué hace? Lleva claridad a la oscuridad. Y ahí es cuando nosotros entendemos que oscuridad, ¿qué significaba? Ausencia de luz. Simplemente eso. Esta es la única manera en que podemos reconocer el propósito de la luz y la oscuridad. El único propósito de la oscuridad es mostrarnos la luz. Si no hubiera oscuridad, no podríamos ver la luz. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Esto es muy bonito, cuando la esfera es perfecta. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber vibración? Cuando empieza a haber vibración en la esfera, de repente, la perfecta superficie de la esfera, por dentro, empieza a arrugarse, empieza a deformarse, ¿sí? Es como, se empieza a mover como ondas, ¿sí? Las ondas de vibración. Entonces empieza a distorsionar la esfera por dentro. ¿Y ahí qué sucede? De repente aparecen sombras por primera vez. ¿Qué es entonces la sombra? La sombra es la proyección que hace la luz sobre las formas. Entonces, la distorsión misma de la materia que genera la energía de la luz, lo voy a decir de otra manera, la energía de la luz genera tanta vibración y tanta energía cada vez más fuerte que genera más frecuencia cambiando las formas de las cosas. Es decir, que la misma luz con su energía crea la materia y a partir de la creación de la materia, al venir la luz, se proyectan las sombras. Y entonces nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Se acuerdan de ese momento en que el foquito de la luz
se acerca, ¿sí?, a un extremo, ¿sí? Cuando el foquito de la luz se acerca a un extremo, del otro lado se ve más oscuro. Y por lo tanto, de este lado, donde está la luz, se ve muy lumínico. ¿Mm? Perfecto. Pero ¿qué pasa si de ese lado hay un objeto? Lo que va a pasar, básicamente, es que cuanto más cerca está la luz, más intensa va a ser la sombra. Sería como esto. ¿Mm? O sea, a esa distancia, ¿sí?, tengo un objeto iluminado. Hay un objeto que está bien iluminado acá. Y acá tengo una sombra, pero que no molesta. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando este ser iluminado se acerca a un extremo? Simple, muy simple. Por lo tanto, cuanto más cerca está la luz, más profunda es la sombra. Es así de simple. Es decir que cuando nosotros decimos quiero la iluminación, agárrense, porque ahí viene la gran prueba. Porque siempre para encontrar el balance, ¿sí?, en el mundo de las formas se generan las sombras. Y esas sombras son las que nos asustan, ¿sí? Nos dan miedo esas sombras, porque esas sombras generan formas que no entiendo, ¿sí? No sé si tengo acá algo que dé mucho miedo, pero bueno, no. Pero a veces, ¿sí? A veces nosotros solemos generar imágenes, ¿sí?, de cosas que creemos que son terroríficas, que son símbolos malos, ¿sí? Am, que son símbolos malos, pero que en realidad, son simplemente la sombra de la luz, ¿sí? O sea que, por esto mismo, en los pueblos antiguos se entendía que para alcanzar la iluminación había que integrar la sombra, porque la única forma de encontrar toda la verdad era atravesando la sombra y entendiendo el mundo de las formas. Si yo no entiendo el mundo de las formas en que yo vivo, nunca voy a poder entender la luz. Y esto es lo que hace, bueno, para tener una imagen muy bizarra, esto es lo que hace que, acá no lo puedo hacer bien porque no se ve, no lo puedo hacer demasiado bien, a ver si lo puedo hacer allá. Pero es lo típico cuando ustedes hacen esa imagen, ¿no?, del perro, ¿sí? Del perro. Uno dice, hay un perro acá atrás, ¿no?, con la sombra. Acá no lo puedo hacer porque no tengo la luz. Pero allá atrás hay un perro, ¿no?, en la sombra. En realidad es mi mano, ¿no? Y es la luz que proyecta esa imagen. El mito de la caverna de Platón, simplemente, eso. Entonces, ahí entendemos que las formas son las que crean la sombra. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a las sombras de ser lo que son, porque son parte de la necesidad de la creación, son parte del proceso por el cual nosotros existimos. ¿Mm? El mundo de las formas y las sombras son lo mismo y surgieron a partir de la luz y la energía de la luz. ¿Mm? Sin las sombras, nosotros no tendríamos propósito ni entendimiento de qué estamos haciendo acá. Y por esto mismo, lo que hice ayer fue compararlo con los insectos en un huerto, ¿sí? Los insectos en un huerto son útiles, porque sin insectos no habría una biodiversidad en las plantas, no habría polinización, son necesarios en un huerto. Algunos no, algunos son dañinos, se comen las plantas, se comen los frutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no dañen a los frutos? Hacer otras plantas, poner plantines de otras cosas diferentes, otras flores, otros frutos, como obsequio para esos insectos. Hay diferentes plantas, los que saben hacer huertos seguramente saben de esto, que atraen a ciertos insectos. Entonces, lo que significa esto es que cuando yo estoy cultivándome a mí mismo, tomando cada uno de mis chakras como un fruto, mi cuerpo es un huerto. Entonces, hay muchos insectos que se alimentan de este cuerpo, así como muchos de esos insectos polinizan este cuerpo. Sin esos insectos no podría haber comunicación entre las plantas, ¿sí? O sea que son útiles muchos de ellos. Pero hay otros que no, que consumen la energía de mis frutos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer en el huerto? Plantar afuera un obsequio, una ofrenda para esos insectos dañinos. Entonces no tengo que matar a las hormigas, ¿sí? Sino que lo que tengo que hacer es darles otra cosa con la que puedan alimentarse y hacer su vida, ¿no? Porque solamente están haciendo su vida.
Y esos son parte del mundo de la oscuridad. Constructores de realidades, de formas, etc. Bien. Y a partir de esto hay mucho para hablar, ¿sí? Pero ya lo hablaremos con más detalles en cada momento. Lo importante es tener la base. Una vez que podemos comparar este sistema, este sistema con, ¿cómo se dice? Con un huerto, después todo lo otro es aprender a hacer horticultura, básicamente. Y después ahí ustedes busquen cada uno su forma. Volvamos otra vez al concepto de la esfera, ¿sí? Tenemos la esfera con todas las formas diferentes y la luz que está penduleando en el centro. Bien, entonces, podríamos decir, en este caso, que todas las formas, las sombras que se proyectan detrás de las formas, ¿sí?, son una ilusión óptica, no son reales. Porque no es algo tangible, es una forma que veo proyectada, pero que no tiene una base real. Y luego me doy cuenta de que la base real era justamente la forma que estaba enfrente. De ese pequeño concepto nace lo que llamamos la verdad y la mentira. Podríamos decir entonces que la verdad es la forma, la verdad es la forma, ¿sí? Esta cosita de acá es la verdad. Y luego tenemos detrás esta sombra que tengo acá, ¿sí?, que es la mentira. Porque la sombra, ¿sí?, por ejemplo, si yo hago así, la sombra se va a ver de esta manera, ¿sí? Entonces yo en la sombra lo que veo es una línea, pero la verdad es que es un círculo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esto es la verdad y esto es la mentira. Bien, perfecto. Vale, entonces nosotros hemos... A ver, vamos a esto. ¿Por qué esto considero que es la verdad? ¿Por qué considero que es la verdad? Porque yo, con todos mis sentidos, lo puedo tocar y puedo decir, ah, claro, esto es verdad, ¿sí? Porque lo puedo ver, lo puedo oler, puedo escuchar, tocar, sentir. ¿Y por qué esto de acá es una mentira? Porque esto es solo una percepción de mi mente. Es solamente algo que mi mente trata de buscarle un sentido y como no se lo encuentra, le da uno al azar. Dice, no sé qué es, así que es un ovni, es un plato volador, porque tiene forma de plato volador. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, por naturaleza, el humano lo que hace, ¿sí? El humano lo que hace. Esto tiene un nombre y no me lo acuerdo. Se me fue el nombre, ¿cómo es esto? Bueno, ya me va a salir. Pero, si alguien lo sabe, después me lo pone por ahí. El cerebro está diseñado para tratar de buscar figuras, formas, que traten de hacernos entender el mundo alrededor para sobrevivir. Entonces, lo que hace nuestro cerebro humano es aglomerar ideas y conceptos en formas para que yo pueda resolver problemas lo más rápido posible. Aquí es pareidolia. Yes, sí, pareidolia. No me sale cómo se dice. Pareidolia. Ok. Pareidolia. Ok. Esta ilusión, ¿sí?, que genera nuestro cerebro es la clave de la capacidad de nuestro cerebro para crear cosas irreales que nos ayuden a transmitir información. ¿Y esto qué significa? Que la mente diseña cosas, se vuelve creativa, para construir realidades que no son reales, ¿sí?, pero que son útiles. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro cerebro fue diseñado para mentir. Pero nuestro cerebro también es como un coche o un vehículo. Hay que saberlo conducir, hay que aprender a conducirlo. Porque si no, el vehículo va por donde quiere y se inventa todas las historias posibles, historias que incluso nos pueden llevar
a grandes accidentes. Nosotros tenemos un concepto de la mentira, en su esencia, un concepto de la mentira, que tiene que ver con no decir la verdad, ¿no? Pero en realidad el verdadero origen de mentira viene de la palabra mentir, que es la capacidad de la mente para crear situaciones. Entonces, ¿qué significa mentir? Significa crear con la mente situaciones que no son tangibles. Una historia, una poesía, arte, un cuento. Básicamente toda la cultura humana es una mentira. Imaginación. Entonces lo que les voy a pedir acá, recordemos que estamos trabajando para la conciencia, no para el juicio final. Acá no estamos para juzgar a nadie. Si mienten, si no mienten, a mí me da igual. Lo que me importa es que entendamos que lo que es realmente importante es saber utilizar esa capacidad que tiene el cerebro para mentir por naturaleza en pro de algo creativo y no en pro de algo destructivo. Porque si negamos la natural habilidad que tenemos para mentir por imaginación, entonces lo único que hacemos es mentirnos a nosotros mismos en nuestra capacidad evolutiva. Lo que tenemos que aprender a hacer es a educar la capacidad de la mente, para que la mente no cree cosas por sí solas, sino que sea una herramienta a nuestra voluntad. Entonces, en este círculo, la verdad absoluta es la luz, porque la luz es la que está creando todas las formas, es la que creó las diferentes distorsiones, la que creó las sombras, o sea que básicamente todas las cosas que nosotros llamamos verdades y mentiras, todas las diferentes formas que queramos tener a nuestro alrededor, ¿sí? Todas las cosas que se nos ocurran que podamos tener, que tengan diferentes formas y aspectos, son diferentes verdades, ¿sí? Hoy me regalaron esto. Un señor ahí en la calle. Esto y esto son cosas muy diferentes. Son dos verdades. Y depende del punto de vista que lo veas, van a ser distintas verdades también. Por lo tanto, no importa desde qué lugar lo mires, ¿sí? Desde qué lugar lo mires, siempre vas a ver algo diferente. Por lo tanto, esta forma no era la verdad. Tampoco. Solamente es una de tantas. Por esto podemos decir que la luz entonces era la única verdad. Y eso nos daría calma, nos daría tranquilidad, ¿no? Porque al menos sé que hay una verdad absoluta, y entonces, ¿qué decimos normalmente? Quiero ir hacia la luz, que es la verdad absoluta. Y un día me doy cuenta de que cuando llego a la luz, ¿de dónde cuelga la luz? Del cable. O sea que el cable es la verdad absoluta. Y le llamamos la red de conciencia, donde se mueve la energía. Y de repente me doy cuenta de que viene de otra cosa, de que el que sostiene todo esto es la oscuridad, la esfera, pero que la esfera es nada. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la capacidad de percibir los diferentes aspectos de la existencia. Por esto, tanto mentiras como verdades son lo mismo. Lo mismo, solo que las mentiras se construyen adentro y las verdades se construyen afuera. ¿Por qué las verdades se construyen afuera? Porque se construyen a partir de la percepción de todos los sentidos y la combinación, ¿sí?, de todos los agentes externos. ¿Y por qué una mentira es interna? Porque es nuestra mente la que trata de buscar una forma creativa de entender el mundo externo. Por lo tanto, son todas percepciones, aquí y en cualquier dimensión. Porque las dimensiones son más percepciones. ¿Sí? Así que, por eso es importante ir a la base de las cosas, ¿sí? Y he visto o he notado en algunos comentarios o en algunas preguntas que por qué parece ahora que todo es muy biológico, ¿sí? O muy esquemático o robótico. Y básicamente les voy a recordar lo siguiente.
No sé si se acuerdan ustedes, pero somos humanos. Y no somos humanos solo desde que nacimos. Somos humanos desde hace 350.000 años. ¿Sí? Y somos homínidos desde hace 2,5 millones de años. O sea que nuestra genética ha diseñado todo lo que somos y percibimos. No podemos pensar como alguien de la estrella Vega. No podemos ver el universo o tratar de entender el universo primero como alguien en una galaxia a billones de años luz de acá. Porque la forma en que nosotros entendemos el mundo es humana. Por esto cuando yo digo, vamos al origen, a lo biológico, vamos a cómo funciona con los humanos, no es porque al final todo es biológico, es porque básicamente es la herramienta que hemos decidido utilizar en esta vida. Si hubiéramos nacido como piedras, no le estaría explicando esto, estaríamos explicando otra cosa. No sé si se entiende. En cierta forma, lo que nos sucede a nosotros hoy en día es como, yo no sé nada de coches, vamos a compararlo de otra manera. Es como si yo me hubiera comprado una bicicleta, ¿sí? Voy a hacerlo con esto. Como si yo me hubiera comprado una bicicleta y digo, wow, estoy orgulloso de la bicicleta. Y de repente veo a alguien que pasa en una Ferrari por al lado, ¿sí? A una gran velocidad, y digo, yo quiero ir como esa Ferrari, yo quiero ser como la Ferrari, yo quiero tener una Ferrari, yo quiero vivir como la Ferrari, pero ahí voy, en bicicleta, ¿no? Bueno, no puedo todavía tener una Ferrari, porque solamente tengo 5 años de edad, estoy aprendiendo a andar en bicicleta. Primero tengo que aprender a andar en bicicleta, ¿sí? Antes de poder pasar por todos los procesos para llegar a manejar una Ferrari a esa velocidad, ¿sí? O sea que dejen la constelación de Vega para otro momento, que sería la Ferrari, ¿sí? Y aprendamos a andar en bicicleta, que es muy buena esta bicicleta, o sea, no la desprestigiemos. La información del día de hoy. Hoy la vibración del día es... La afirmación es, yo soy destino de todas las verdades. El código del día es el patrón físico SH. Y dice, llamamos al proceso de aprendizaje de la red como evolución. El sonido SH habla de la superación de cada conflicto, de la adaptación al medio que nos rodea, al entorno hostil que nos fuerza a modificar nuestras vidas, nuestros cuerpos, a salir de la zona de confort para adaptarme a algo nuevo. Es el gran premio a mis capacidades de resolver mis conflictos con las habilidades y dones adquiridos en la experiencia de la vida. Yo soy destino de todas las verdades.